Palma 90 presenta Médicos en la Radio. Martes, ¿qué? 17 de junio. Estamos justo en el ombligo del año, justamente. Mitad del mes de junio y mitad del año 2025. Pero este año no lleva como caña para el ingenio. Y además de que como caña para el ingenio, se está muriendo mucha gente. Me decía alguien ayer, mientras estaba yo por el hospital de Cabral, que murió una persona muy allegada a mí, penosa y lastimosamente. Una de estas personas que son muy colaboradores, que de repente tú tienes una situación, te da la mano, te abraza, te dice yo estoy aquí. Una de esas personas que aunque mueran, bueno, uno siempre la va a recordar. Y me decía alguien en el hospital ayer, pero explíqueme una cosa, Miosotti, esto ha sido a raíz de la vacuna de la COVID-19. Ese mito. Ese es un mito. Yo le decía a ellos que no, que si nos poníamos a ver, las personas que tienen ese deceso de esa forma es porque tienen una predisposición. Era una paciente que tenía una condición, no se trató como debía tratarse y entonces ese es el final. Y hay quienes dicen, bueno, pero lo que se bebe en el medicamento, lo que van asiduamente al especialista, también se muere. Sí, pero se posterga la existencia. Así es. No es que usted no se muere, porque hay que tener claro con las personas y explicarle las cosas. No es que porque usted va donde el cardiólogo, donde Pichardo, y usted se medica, no es que usted no se va a morir, porque Pichardo no da una pastillita para que usted no se muera. Pero mejora su condición, estabiliza su condición y por lo tanto se posterga la existencia. Usted tiene un lapso de vida mucho más prolongado. Es por eso. Entonces nos descuidamos, hacemos una vida sedentaria, nos sentamos, no nos movilizamos y entonces estamos ahí estáticos. Encima de eso, el tema de la alimentación, que la doctora Agniacta está aquí. Y hay cosas que se pueden hacer y ni siquiera son costosas. El caminar no es costoso. Usted salir a caminar, salir a trotar, da 3 vueltas, 45 minutos todas las tardes y usted lo hace en el campo que todos nos conocemos y va entre amigo y amigo y usted visita 5 casas en una tarde. Así es. Y usted se está movilizando. Entonces, es que es muy frágil la vida y la vida se pierde fácil y rápido. Y por eso yo siempre peleo con Pichardo y le digo, yo me ausento a ver si tú me echas de menos, pero no me echas de menos. Yo me quito a ver si tú me llamas y me dice, pero Miosotti, ¿dónde es que tú estás metido? Porque él no le echa de menos y yo me pregunto, ¿y dónde es que está el cariño? Es el estilo de vida. No, empieza a 5 de la mañana. No. 11 de la noche. Se está subiendo en un avión. Pero también los muchachos del programa aquí se están quejando porque Pichardo se ausenta. Pero Pichardo al menos di hola, sube la manito, pon un dedito. Hay muchas cositas, muchos muñequitos que mandan un mensaje, un corazoncito. Uno sabe que tú estás ahí. Todos los mensajes que se escriben en el grupo de médicos. Usted los ve y los lee. Claro que sí. Pero mantiene el silencio. No, y entonces a veces nosotros empezamos a preocuparnos por usted. Yo estoy pendiente. Hay que tú tienes tu mecanismo de hacerlo. Esos amores, Dios mío. Esos amores de nosotros no lo va a poder acabar nadie. Ni la doctora Mili. También les recordamos que Médicos en la Radio llega a ustedes gracias a la clínica dental número 1 de todo el sur, Nat Clinic. En Nat Clinic contamos con nuestro propio laboratorio dental con la tecnología más avanzada de toda la región para asegurarte el mejor trabajo dental en el menor tiempo posible. Haz tu cita hoy mismo llamando al 809-524-5858. Nat Clinic. Todo en odontología. Aprendí a está decirlo. diciendo bien. Muy buenos días a todas las personas que nos escuchan y nos sintonizan a través de YouTube, Empresas Radiofónicas. De este lado, Dani Acta, su nutrióloga, les habla.
Bueno, me estoy presentando nuevamente para los que están sintonizando ahora. Muy bien. Señores, vamos a iniciar hoy martes con una frase que dice lo siguiente, correspondiente al tema de hoy, que es dado por nuestro querido doctor insuficiencia cardíaca. El más bonito de todos. Nuestro doctor doctores. Corazones. Porque el corazón. Lo está halagando. El doctor Corazón. No, Así porque es. Nuestra frase dice lo siguiente: comer bien no solo alimenta el cuerpo, también fortalece el corazón. Cada bocado consciente es un paso hacia una vida más larga y saludable. no, pero eso es rebuscado de los recuerdos. Wow. No, es una eso- cosa muy fuerte. Yo le tengo un nombre nuevo a la doctora. Sí. Acta Coelho, siempre está inspirada. Sí, pero tiene que ver mucho con la reflexión del principio, cuando yo hablaba, que es que hay cosas que no te cuestan tanto y la podía hacer. Claro, claro. Como le decíamos a Jonas al entrar aquí al edificio, elimina los carbohidratos, elimina la harina y el azúcar y bájale un poquito. Usted sabe que hablando de ya entrando un poco en materia del tema de hoy, yo estaba hablando con el mismo Jonás allí en la escalera y él me preguntaba, venga acá, Emerson, yo quiero que usted me le haga una pregunta a la doctora Acta Tengan cuidado. No, sobre la alimentación, Ah, Claro. ok. No, sobre porque es mi área. el huevo. Yo de El una huevo. vez- Él me decía que antes te decían no coma mucho huevo, que el colesterol, que esto, lo otro. Ahora mismo, hoy en día, no, cómete 5 huevos, cómete 6 huevos, ¿cómo es? La proteína, que esto, que es saludable. Entonces, Yo lo que entiendo es que aclárele- todos los extremos son malos. Sí, no, se ha demostrado científicamente Ajá. que el colesterol malo se contrarresta con el colesterol bueno. Y él lo tiene los dos. Exactamente. Entonces el huevo tiene su colesterol bueno, Bueno, y está malo. la proteína. No, claro, todo en exceso es dañino, pero hasta ahora es fundamental comer huevo. O sea que es comer asequible huevo es saludable para la salud y es barato. saludable. Exactamente. Y es saludable. Entonces, por lo tanto, Comiencen siempre, a comer huevos. siempre en los planes de alimentación eso está claro, al menos que usted sea alérgico al huevo, ¿sabe? Y hay personas que son alérgicos al huevo. Sí, claro, que sí, claro. a todo, hasta el aguacate, claro que sí, Ujú. que no lo toleran adecuadamente porque todo alimento tiene enzimas. Exacto. Entonces nuestro cuerpo degrada esas enzimas. Ahora sí, Acta, cuando yo- falta alguna, por eso es muchas veces, ejemplo, los niños intolerantes a la lactosa, es por eso, porque no digieren ese tipo de enzimas que tiene la leche. Y Tú por lo sabes, tanto Acta, son intolerantes. que con relación al huevo, yo estuve leyendo en días pasados que hay huevos que tienen más calidad que otros. Claro. Porque hay un huevo que es de granja. El huevo criollo, tú tienes que darle Hay un más huevo- tiempo para que se Exacto. cose. Entonces no es lo mismo un huevo de granja que un huevo de De una patio. gallina de patio. Claro, todo depende cómo se alimente ese Hay una animal. yema que sí, cuando tú la abres la ves muy un amarillo muy claro, a otra que cuando tú lo partes ve un amarillo muy intenso, casi naranja. Y entonces lo recomendable sería utilizar, porque esto es, Sí, incluso uno lo ve yo también compro unos que son muy en buenos, precio. amarillos totalmente. Sí, son un poquito más costosos. Exactamente. No voy a mencionar marca, Exacto. pero en La Sirena venden un huevo que es una maravilla. Sí, por eso mismo, por lo que le comenté sobre la alimentación del pollo o de la gallina. ¿Entiendes? Siempre es un alimento que tiene No, mira, escúchame, doctora, lo que pasa es que el alimento que utilizan en las granjas para Exacto. las gallinas de granja, Ujú. el alimento convencional tal vez que venden en los comercios, pero con el alimento que come la gallina de patio, uno le echa hasta arroz. Todo lo que está en la Bueno, casa. yo creo que tú le lo que echas yo a compro gallina. son de granja, porque eso también criado. Sí. Y hasta el sabor es diferente. Y eso pasa con las carnes también. También. Hay por ejemplo, la Exacto. carne Ujú. de res, vamos a suponer las vacas alimentadas con pasto. Y es más costosa la carne de ese tipo de vacas. Exacto. Por eso mismo, porque es una Pero carne pasa más con el yogur suave. también. Pero pasa con todos los productos. Exacto. Por eso tú vas a lugares a comprar y te ponen un producto de primera, un producto de segunda. Y ustedes saben que también ahora hay chicharrón de dieta y eso. Sí, Dios pero mío. no, es bueno. Se dice que una de las mejores grasas para consumir es la grasa Sí, la manteca de la cerdo. manteca de cerdo. Claro que sí, hermano. Sí, claro lo sí. que pasa es los excesos. Incluso ya la Pero gente le está comprando para El consumir. chicharrón es alto en proteína. Lo que pasa es que las personas lo Es consumen la cantidad.
y lo consumen frito. O sea, tú lo fríes Con en aceite. aceite de soya, aceite de crisol, o sea, aceite que son muy dañinos para nuestras arterias. Lo ideal es que, Lo entonces, ideal es que se sofría porque en el- tiene su propia grasa. Exacto, con su propia grasa. Ujú. Igual que todas las carnes. Las carnes tienen su propia grasa. Entonces, por eso siempre uno insta a la persona a no colocarle más grasa. Exacto. O sea, ese tipo de aceite refinados, no, para nada. Son muy dañinos. Ese tipo de Y aceite. es fácil de destilar la grasa porque tú lo pones en el caldero un tantito caliente y tú ves que de una vez comienza a freírse. con su propia Exactamente, grasa. o en la misma freidora de aire que vino a revolucionar Mira, nuestro eso tiene sus mundo. mitos también, la Sí, freidora de exacto, como aire. el microondas también. Tiene claro sus que sí. mitos. Con Miosotti Pero- tiene una freidora de aire. Déjenme Bueno. decirles que también los sartenes tienen Yo iba a comprar uno y su eché para pro y atrás. su contra. Hay sartenes que no debería uno cocinar. Por ejemplo, Se esos recomiendan el de sartenes- teflón. Esos sartenes de teflón tienen... Eso se desprende muchas veces, ¿entiendes? Entonces, vamos a tocar un tema Un sobre tema, ese bien. tipo de... Porque ya el doctor Pichardo está como que mirándome a mí, que Sí. mirándose a ti, que yo. ¿Y qué pasó con ella dos? Parece que el doctor utiliza mucho esos instrumentos. No, de una vez habló del air fryer. ¿Y qué pasa? Claro, no, incluso Yo iba a comprar uno, hasta no lo compré. los cucharones para cocinar. A veces están lo de madera, lo de plástico. Bueno, ¿y cuáles son los recomendables? Lo de- Existe el de aluminio, Lo de hierro son los recomendables. uno que pesan mucho. Sí, eso. Incluso los calderos de De hierro hierro. son los más recomendables porque Sí, pero no ya nadie desprenden quiere, ningún ya la químico. gente ¿Verdad? quiere los Porque- calderos rápidos. El teflón se le va desprendiendo. Exacto, y es un Sí. químico, entonces Sí. se adhiere a los alimentos. Entonces hay que tener mucho cuidado. De la con única qué tipo forma que de- ellos te pueden perdurar es si tú utilizas o cucharones de madera o cucharones plásticos. Bueno, Y un también hay que cucharón ver que qué, para- qué tipo de plástico, porque también Ese los otro plásticos también. es plástico, también hay diferentes tipos de plástico. Hay unos que son más Resistente. otros que no. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos que no, porque se derriten, Escucha, entonces eso Pichardo, bota químico en los escucha, alimentos. que te quemaste Igual de con un huevo el colocarle, por otro ejemplo, día. fundas al arroz al momento de cocinarse. No, eso es, Se quemó friendo unos huevos el otro día. bueno. Porque se cansan de enseñarlo y no aprende. Doctor Pichardo. Ten cuidado, Miosotti, que todavía sé cocinar. En Cuba, Se defendió, por se necesidad defendió. hay que aprender. Porque en estos días estaba viendo, decían, no, que el sartén de teflón, que ahora el de hierro. Ujú. Y hablaban de que debía ser el de hierro, pero que debe ser curado antes. Entonces lo ponían Bueno, a ¿y fuego, entonces? le cambiaba el color ese que uno ve plateado, un color más oscuro, y No después hemos lo complicado curaban eso. con aceite. No crea, Miosotti, eso es salud. Pero ¿por qué eso es tan importante? Decían que uno de los predisponentes para cáncer son la mayoría de las cosas que nosotros consumimos. Ahí en los calderos está el aluminio, que al final es tóxico. Hay ciertas sustancias que tienen mercurio. Pero no es para que ahora vayan a botar los calderos. No, claro. El detalle es un equilibrio. Bueno, Pero pueden ir cambiándolo poco a poco. ¿y por qué Ayer- lo cambiamos? Bueno, por lo el que de- estamos hablando, por- Sí, pero mira, tiene la air fryer, no la utilice tanto, utilice el caldero de metal, pero es un equilibrio. Ayer un sacerdote pronunciaba una frase que decía: no le ponga tanta luz al santo que lo queme, ni tan poca que lo deje a oscura. Entonces en la vida es un equilibrio. Exacto. Para todo. Ni para acá ni todo, para allá, sino en el hasta medio. para querer a una persona. Claro. Si se convierte en una carretera de una sola vía, el amor no funciona. Tiene que ser doble vía. Con relación a este Tú me tema, quieres y yo te quiero. Con relación a este Si tema, no, no te yo quiero nada. Lo que voy a cocinar mis carnes en mi barbecue. plancha. Bueno, así en tu me- barbecue. ¿Y qué utiliza el barbecue? Carbón. Carbón vegetal. Es saludable a También es tóxico. carbón vegetal. Ahora Bueno, el que hasta se que extrae de la van a madera. crucificar El las que se personas. extrae de la madera, ¿oíste? De la leña. Claro. Es el carbón sí. vegetal. Sí, pero es un poco más, en precio, un poquito más No, costoso. en el campo tú consigues una lata por 100 pesos. Todavía. Sí, Grandísimo. Todavía por ahí por Neiva. donde Sí, quiera uno consigue no es carbón. tan costoso. Lo que pasa es que la gente se ha quitado de los anafes, de los fogones, y entonces ha pasado a lo que es la modernidad. Mi suegra Sí, cocina, también. tiene una Hay en casa que todavía tú te encuentras el anafe y te encuentras con el fogón. ella tiene todavía. ¿cómo le digo? Ella hizo un fogón, fue en una cosa atrás, una terracita atrás en el patio, y ahí ella cocina Exacto. todas sus comidas. Ujú. Y prende ese fogón en la mañana con el desayuno y todavía hace la cena con el mismo fogón. Sí. Pero de Sí, sí. leña o de carbón. De carbón y de leña. Como hay personas que todavía conservan a lo que llamamos la tinaja. Ay, Oye, pero qué El agua. agua- Y salía el agua fría ahí de era- nevera.
¿Llegaste a ver una tinaja? Sí, sí. ¿La usaste alguna vez? ¿Viste, doctora? ¿Sabe También, lo que la es tengo una por tinaja? ahí. Como tú eres un niño rico. No, yo no soy rico. Yo lo Un que niño acomodado. tengo las bendiciones del Señor. sí. Un niño acomodado. No, lo que pasa es que ya cuando uno se prepara, uno No, va antes, dejando. antes de eso. Antes de eso. Uno Ese va no- buscando ese no pasó hambre comodidad, nunca. por eso No mismo. O sea, pasó las hambre personas nunca. ya casi no están buscando ese tipo de, No ¿sabes? pasó Cocinar hambre en nunca. carbón. Por eso mismo uno, con el ajetreo de vida que tiene ¿Va a seguir? actualmente, uno quiere hacer las cosas rápido, quiere todo para allá. No pasó hambre nunca, te digo yo. No, pero la tendencia es Ajá. irse hacia esa tendencia de vida. Tú ves que Mira, y era cuando tú llegas a más tener el saludable, peso, ¿viste? Era Claro, más saludable. Lo que quieres es irte para una casa en el campo, tener tu fogón. Entonces esa es la tendencia. Ahora la o el tendencia retroceso, todo ahí. el mundo quiere una villita, allá al aire libre, en el bosque, Con gallinita. con la gallinita, con los pollitos. Eso lo botamos por un tiempo y ya estamos volviendo. Claro, porque Lo sacamos de la ciudad, entonces lo llevamos a la zona rural. eso es así. Pero con un toque más, Claro. un toque más poppy. Un toque pop y de maquillaje, que ya ustedes saben, ir a una cosita de ese es altamente costoso. No lo podemos casi utilizar la gente de bajos recursos económicos. Pero Pichardo, ya tú sabes, otro nivel. Oye. No, pero para nada. Todos Pero podemos. va a seguir acta, Solo mira hay que cómo ahorrar. Un pasadía son 8,000 pesos Claro, en una villa. vamos y a con un ahorrar. serrucho, No, Las yo- vacaciones de un año. Yo entiendo que todavía está alto, 8,000 por un día. Las vacaciones de un año, mío Soti. Ahí uno va ahorrando 100 pesos diarios. ahí. Eso, ¿Por qué no se van este fin de semana a Jarabacoa, que es el Festival de las Flores? Wow. Eso es lindísimo. bueno, como yo soy de Jarabacoa, La ¿Tú Vega, estás cerca de La Vega? ya estoy acostumbrado a Ujú. esa Pero es bonito, vida. ¿verdad, Pichardo? ¿Has participado alguna vez? En Jarabacoa casi la mayoría de las cosas uno siempre, a pesar Por de que su no he estado naturaleza es siempre bonito, organizando, Jarabacoa. Por su naturaleza es muy lindo. Sí, el clima es un clima privilegiado, las flores son silvestres, los ríos son fríos. Ya hay carreteras asfaltadas, o sea que tú Sí. no andas La en... gente del Cibao es muy acogedora. Sí, y lo del sur, ¿qué es lo que somos? ¿Eh? Y lo del sur. Por eso ¿Y yo ese no hablo piropo? del Cibao, porque No, es de un- verdad, ¿Y ese eso, piropo? ¿Y la los verdad sureños, no se entonces? puede o sea, el sol No, no se pero que puede tapar estamos con un tocando dedo. ¿Y el el este? tema del norte. ¿Y lo del Estamos hablando del norte. Ten cuidado con eso, que tú no puedes estar tirando tanto Los piropo no, ya. no eran ganaderos antes, ahora se dedican al turismo. Ok. Doctor Pichardo, Vamos. después de todas estas cositas que hemos, Que también son es parte del salud, tema, te darás que son cuenta. parte del tema, que también es salud, el doctor Pichardo va a hablar hoy de insuficiencia cardíaca y alimentación. De insuficiencia cardíaca, alimentación, una compañera, colega nuestra hará sus aportes. Claro. A pesar, claro, de que sí. Pero mencioné- una Para eso combinación estamos. de temas. Insuficiencia Vamos. cardíaca va usted y el tema de la alimentación, Sí. la doctora Agnialta. En la alimentación a veces, Influye sí, mi con Osotti muchos números. dice que no, que en cardiología el cardiólogo quiere ser nutricionista, quiere Psicólogo. ser psicólogo. No, y ahora- pero es que sí. ese complemento Ujú. es necesario. Por eso van a ver siempre, yo trabajo con una Y nutricionista terapeuta cerca físico ahora, y la nueva modalidad. con un psicólogo. Yo no le digo psicólogo, le digo terapeuta. Porque Ujú. cuando tú le dices al paciente, te voy a enviar al psicólogo, te dice, yo no estoy loco. Pero tú le dices, no, te voy a enviar donde el terapeuta. como Ya que me se está escucha llenando más la bonito, consulta ese abusador. y el Pero paciente eso es bueno, acude mi más Osotti. fácil. Para el hospital. Pues miren, que los pacientes. Envíaselo a nivel privado también. Yo lo Pichardo. atiendo donde quiera. Claro, Sí, el sí. mismo Hasta nivel, amor, el hasta, mismo hasta amor. nivel privado sin dinero lo atiendo yo. Mi Osotti tiene la consulta llena siempre en el hospital, porque los pacientes, como saben que ella está ahí fija, No quieren Van ir para allá. rápido y la Entonces ellos buscan van allá. allá y me agarran, Claro se que me tiran. tú le das el mismo amor en Ah, no, ambas siempre. consultas, siempre. Yo soy muy relambía, el problema mío es que hay que quererme obligado. Exacto. Claro, y hay que aguantarte obligado también. Entonces decía Pichardo que el tema del corazón es un tema, o sea, el tema cardiológico es multifactorial. Sí. Se eh, involucran múltiples factores. Eso es así. El tema de hoy es insuficiencia cardíaca. Lo que decía la doctora Acta sobre alimentación, decía un gran filósofo, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Y nunca tuvo más razón que en el tema de la insuficiencia cardíaca. Insuficiencia es el concepto de que hay algo que no está siendo capaz de aportar lo que comúnmente
debe aportar o funcionar. O hay algo que no está permitiendo el funcionamiento normal de ese órgano. Sí, el tema de insuficiencia es un tema científico y vamos a tratar de abordarlo hoy con palabras que los radioescuchas puedan entender. Ujú. Entonces, insuficiencia es en el corazón cardíaca, es cada vez que el órgano corazón no puede ser suficiente, valga la redundancia, para satisfacer la demanda del organismo. Dígase, enviar oxígeno al cerebro, que la sangre pase por los riñones, que pase por el hígado. Cada vez que el corazón no sea capaz de hacer esto, entonces estamos en insuficiencia cardíaca. Ujú. Pero ¿por qué este tema es tan importante y queremos que los radioescuchas lo tengan pendiente? Miosotti ahorita nos decía, tengo una conocida, sin mencionar el nombre, claro, una vez hace un edema agudo de pulmón. Pero es que el edema agudo de pulmón es una forma de presentarse la insuficiencia cardíaca aguda, que debe llamar la atención. Si existe un edema agudo de pulmón, ¿quién causó ese edema? Correcto. ¿Fue agudo? Bien. Vamos a ver todas las causas en adelante que puedan causar un edema agudo de pulmón. Pero es un paciente que ya venía arrastrando un cuadro tras otro y lo que pasa es que dejó el medicamento. Entonces el contexto puede ser muy diferente. A veces tenemos un paciente que de repente te debuta con el edema agudo de pulmón y tú dices, pero que era un paciente sano, ¿qué pasó? Ahora, lo primero que tenemos que pensar cuando vamos a ver un paciente con insuficiencia, ¿cuáles son los factores de riesgo para llegar a insuficiencia? Tengo un paciente que es obeso. Quiere decir que el corazón lo tengo del mismo tamaño, pero ahora tengo más libras. No es lo mismo para el corazón bombear a un cuerpo de 70 kilos que a uno de 200 kilos. Entonces, va más forzado. Por lógica iría más forzado. El corazón es inteligente. ¿Qué hace? Se adapta. Se adapta a esa nueva situación. Tengo que bombear ahora con más potencia, con más fuerza a 200, 300 kilos. Pero esos mecanismos de que el corazón se va adaptando, ahí viene el paciente que comienza con taquicardia, que le falte el aire. Es un mecanismo de adaptación que al inicio sí responde. Es como que en la relación de familia hay uno que de repente que es quien más demanda. Ese nunca el dinero le da, hay que estarlo subsidiando. Pero va a llegar un momento que el otro se cansa y dice, no, ya no voy a ayudar más a fulano. Y eso pasa con el corazón. Entonces la obesidad es uno de los factores de riesgo para llegar a insuficiencia cardíaca. El otro es el enemigo silencioso, la hipertensión. El paciente de repente debuta la primera vez con que se está ahogando, con que tiene dificultad respiratoria, y cuando tú vienes a ver, el paciente estaba hipertenso y eso lo lleva a que desencadene todo este evento de insuficiencia, pero no sabía nada. Hasta ese punto el paciente estaba muy tranquilito, que no se sentía absolutamente nada. Cuando debutó con el edema agudo del pulmón, el paciente lo interpreta como una insuficiencia respiratoria de repente. Y ahí tú vienes, le tomas la presión al paciente y encuentras que el paciente tenía 200 de sistólica con 120 de diastólica. La presión chiquita y la presión grande. Pero es que esta hipertensión, que en un momento puede hacer que el paciente debute con insuficiencia cardíaca aguda, también de manera lenta puede ir haciendo que el corazón vaya cambiando, el corazón del hipertenso. Yo siempre le digo al paciente, imagínate que tú tienes una bomba y que esa bomba tú le tapas la salida, se va a forzar, el corazón se forza y lo que hace es que se pone más grueso, como un mecanismo de adaptación para tener más fuerza y vencer esa resistencia. Pero una vez que se va poniendo grueso, va perdiendo la capacidad esa de contractilidad, la capacidad de ser un corazón elástico. Como ese elástico uno se pone en la ropa, que tú lo distiendes y vuelve otra vez y toma su forma. El corazón, en la medida que se hipertrofia, se pone grueso, entonces va perdiendo esa capacidad de distenderse, por ende la bomba va a coger menos sangre y va a ser capaz también va a tener una incapacidad a la hora de bombear. Todo esto nos lleva a la hipertensión. Pero la hipertensión también va dañando los vasos por dentro, lo va lesionando. Y una vez tú lesionas un vaso, imagínate una manguera,
Tú la cortas y siempre tiene como una costra blanca por dentro, así mismo son los vasos. Esa costra va haciendo que el vaso se cierre. Cuando se cierra, entonces tengo el corazón que lo tengo grueso ya. Con un paciente que es obeso, le estoy demandando más capacidad del corazón, pero ahora tengo un corazón más grueso, funciona de una manera inadecuada y encima las arterias, por donde le llega la sangre, se taparon. Entonces, todas estas situaciones van haciendo que el corazón del hipertenso llegue a un momento que se torne insuficiente. Cuando el corazón agota el mecanismo de compensación, que es ponerse grueso, llega un momento que se dilata. Y ahí es que la gente dice, tengo el corazón grande. Cuando tiene el corazón grande, ya ahí las consecuencias a futuro van a ser muy desastrosas. La alimentación, vimos ya el paciente hipertenso, el obeso, la alimentación. Antes, Pichardo, de pasar a alimentación, como tú eres un experto en el tema cardíaco, ¿qué relación entonces existe entre el órgano corazón y el órgano pulmón? Porque fíjese usted, como ya usted explica, el tema del edema pulmonar agudo, y que también es un desencadenante fatal para el tema cardíaco. Entonces, habría que ver qué relación tienen estos dos órganos, si son hermanos gemelos, si solamente son hermanos, si siempre andan de la mano, porque habría entonces que también cuidar el pulmón. Sí, el pulmón es vital y además es una relación, pero usted va a ver que los oxímetros están muy de moda, nosotros lo utilizamos, sí, pero el paciente lo tiene hasta en la casa. Tiene dos parámetros, uno es la frecuencia cardíaca y otra es la saturación de oxígeno en el pulmón, en la sangre. Y es que el corazón y el pulmón siempre trabajan juntos. Saturación y oxigenación después de la pausa. Médicos en la radio. Médicos en la radio desde la Grandota de Barahona, Parma 90.7. Igual, recordándoles que no pueden contactar por el 809-524-4907. Aquí está el experto, el doctor Corazón, el doctor Pichardo, y le va a responder a las preguntas. Médicos en la radio, igual invitarlo a que nos sigan como empresa radiofónica, activando la campanita de notificaciones en YouTube, y también andamos en Instagram, Médicos en la radio. El doctor Pichardo, cuando íbamos a la pausa, hablaba de oxigenación y saturación, que serían entonces las dos variables que él va a explicar. Miosotis preguntaba qué relación tiene el corazón y el pulmón, y le decíamos que es tan de moda que los oxímetros tengan estos dos parámetros, precisamente porque eso es un matrimonio obligado. Inclusive, ahí no es que tú me quieres y yo te dejo, o me dejas si te quiero, y una cosa. Hay pacientes que cuando el corazón se daña el pulmón, y viceversa, cuando el pulmón colapsa también afecta el corazón. Y una de las cosas más tristes que uno ve a veces es un paciente que ya llega a un estado de hipertensión pulmonar severa, el pulmón se afectó a la larga con el corazón, y tú lo único que puedes plantearle para salvarle la vida es un trasplante corazón-pulmón. Y si difícil es trasplantar el corazón solo, imagínate pulmón-corazón. Con el pulmón junto es bien difícil. ¿Se realiza ese tipo de operación aquí? Sí, bueno, acá habría que ver. En Cuba sí a veces existe un programa. Porque es compleja el tiempo para realizarla. Además, altamente costoso. Muy costoso. En los países que no, por ejemplo, la medicina socialista sí, te ponen lo que sea, si tú lo necesitas. En la medicina capitalista las situaciones son diferentes. Un trasplante de eso, y no solamente el tiempo que se lleva como tal, porque un médico te puede durar 24 horas de pie al lado de un paciente, y con el paciente salga vivo, ese es el pago del médico. Pero en este tipo de operación, tú pones al paciente en una máquina de circulación extracorpórea y tú vas calculando la posibilidad de que el paciente salga y cómo sale de esa operación en la medida que tú la utilizas la máquina. No es lo mismo un procedimiento, por decir un número, que tú lo puedes hacer en 1 hora, a que dure 10 horas en circulación. Pero bien, está muy claro que el corazón depende del pulmón y el pulmón depende del corazón. Correcto. Una vez el corazón se divide en dos partes, una izquierda, otra derecha. La parte izquierda, que es la fuerte, esa es la que bombea a todo el sistema. Pero la parte derecha es quien recibe la sangre, quien bombea sangre hacia el pulmón
para que se pueda esta oxigenar, se llene de oxígeno. Si el corazón del lado derecho está fallando, entonces no va a bombearme hacia el pulmón, pero el corazón del derecho tiene más de 10 mecanismos de protección. Generalmente el fallo está cuando el corazón izquierdo, la parte izquierda del corazón, no bombea. Y el corazón izquierdo es más fuerte que el pulmón. Entonces, como no está bombeando, el pulmón que está recibiendo sangre del lado derecho le tiene que bombear al izquierdo, y el izquierdo no recibe a nadie. Eso es como que tú tienes una fábrica, produce muchos pantalones, por ejemplo, una fábrica de esas, pero entonces quien te va a recibir la mercancía te dice: no te voy a recibir nada. ¿Qué tú haces con toda esa mercancía? Te va a ahogar, te va a llenar la empresa que era de producción, se convierte en un almacén. Sobreproducción. Sí. Primero, que no voy a tener efectivo para seguir cumpliendo mis compromisos, y segundo, que voy a transformar una empresa de producción a una empresa de almacén. Pero el pulmón no es para esto. El pulmón simplemente es para oxigenar. Cuando toda esa sangre que le está pasando del lado derecho al pulmón, el izquierdo no se la reciba, ese pulmón entonces se va a ir llenando de líquido. Se encharca. Y todo lo que esté ahí atrás del pulmón va también a pagar las consecuencias. Pero eso ustedes van a ver, y eso lo van a explicar más adelante, pero vamos a aprovecharle el momento. Ese pulmón no puede bombear sangre hacia el lado izquierdo, se va a llenar de líquido. Ahí es que viene el edema agudo del pulmón. Pero hacia atrás, el pulmón que recibe sangre del lado derecho también va a tener sus consecuencias, se va a ir dilatando. Pero atrás de esa parte, dentro del corazón, está el hígado. Por eso vamos a ver que el paciente de repente está con dolor en fosa, en hipocondrio derecho, le duele cuando tú le tocas el hígado. El hígado funciona como una esponja, se llena de sangre, y uno va a ver que cuando uno le toca en hipocondrio derecho, la parte venosa se va a ingurgitar. La gente dice que el cuello tiene un latido, le dicen danza arterial a veces. Pero también el paciente, tú lo vas a ver que tiene la panza, el abdomen grande, y ahí viene atrás la citis, porque todo ese líquido que no está yendo para donde debe ir, para el lado izquierdo, va a ir hacia atrás en remanso, colapsa el hígado, llena de líquido el abdomen, pero vamos a ver que el paciente tiene el abdomen bien grande. A veces los gastros después van con la citis a sacarle líquido. También vemos que el paciente tiene ingurgitación yugular, que es el cuello que se le ve dilatado, el edema, y lamentablemente lo que el paciente más le llama la atención es que va a la consulta y dice: doctor, tengo los pies hinchados. Pero es que los pies es lo último que pasa. Ya cuando el paciente viene con los pies hinchados, tú tienes, claro, le va a poner tratamiento, pero no es lo mismo que venga cuando todo está empezando a que venga ya en el momento, en el último síntoma, que son los pies hinchados. Y en ese punto, es que el paciente no siente anterior a eso, o sea, o es un evento que ocurre solo a lo interno, que solamente con un chequeo se puede dar cuenta, o cómo es o ese. Hay síntomas. Es que el paciente se va adaptando. Porque si ya van solamente ya al final, como usted dice, cuando tienen los pies hinchados, Sí. se supone entonces que ignoran lo que van Se va adaptando, Pichardo, y lo normaliza. Sí, porque de repente... Probablemente, porque cuando llegan ya a la sala de hospitales, porque está complejo el cuadro. Sí, el paciente primero empieza, vamos a ir al inicio. Es un paciente obeso, hipertenso. Ya el hipertenso está acostumbrado a que de vez en cuando le den su dolorcito de pecho, y eso lo ve como algo natural. Está obeso, dice: ay, pero estoy muy gordito, por eso cuando me acuesto me ahogo. Bueno, se pone una almohada. A los meses, al año, tiene que ponerle 2 almohadas. De repente se levanta de noche ahogándose. No, pero eso es porque estoy muy gordito. Se sienta en la cama, descansa un ratico y vuelve y ya se acuesta y ya. A veces va subiendo una escalera y tú lo ves que en el descanso siempre hay una ventana, dicen miradores de vidriera a veces. Se paran ahí. Buscando oxígeno. Buscan oxígeno, descansan y después continúan suben. la marcha. Pero llega un momento que este paciente ya no puede ni siquiera recostarse. Entonces tú lo ves que duerme en una silla y va viendo ya esa constelación. Después de eso, el paciente hace un edema también a nivel de la pared del intestino, y el paciente le da náusea, no le da deseo de comer, y tú lo ves: no, doctor, que le he dado toda la vitamina.
y el hombre no quiere comer y vive con una náusea. Dicen los urólogos inclusive que uno de los primeros síntomas de la insuficiencia es la falta de potencia, por decirlo así, pero que no se le da importancia. De erección. Sí. No se le da importancia porque se ve como minimiza, algo, ¿verdad? como Se minimiza. una pastillita. Entonces, es que todas estas cosas tú te vas adaptando a ella y cuando viene a ver, ya llegaste con el edema del miembro inferior de donde tú tienes todas las cosas comprometidas. Una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención es que ese edema agudo de pulmón, esa insuficiencia, uno la ve mientras el corazón derecho está funcionando bien y el izquierdo es el que funciona mal. Se ve esta diferencia marcada. Pero una vez ya el derecho, como la esposa buena gente, que siempre aguantó, llega un momento que el derecho también claudica y se iguala. El izquierdo bombea poco, el derecho también envía poco, y ahí viene el paciente y te deja todos los medicamentos. Ya me sané. Pero esa sanación es una sanación real. Es que simplemente ya no solamente falló el izquierdo, también está fallando el derecho. Y el paciente se complica. Otra de las cosas, ahora hay unos medicamentos que yo lo llamaría milagroso, le dicen lo fantástico. Y esos medicamentos son capaces de ir el corazón en reversa hacia lo bueno. Se llama antirremodelado. Y el paciente cambia todo. Mejoran los síntomas, mejoran lo que son las claves funcionales que vamos a hablar de ella ahora. Y en ese momento el paciente dice, tengo un milagro, me salvé. Y ahí te deja los medicamentos. Y regresamos otra vez a padecer nuevamente. Entonces ya vimos hipertensión, obesidad, la alimentación. Que ahorita la doctora Ata nos va a dar unos tips de cómo debe ser la alimentación. Uno se la pasa con el paciente, mira, tiene que tomar mucha agua, porque es bueno para hidratarte, bueno para el corazón, bueno para el riñón. Pero entonces cuando el paciente cae ya en insuficiencia, o tanto cardíaca como renal, tú le dices, ahora no puede tomar agua. Exacto. Y el paciente dice, pero que antes me decía que tomara mucho y ahora, ¿por qué no? Pero el paciente, como promedio, es 2 litros, 1.5 litros de agua. Y es difícil porque una vez te prohíben las cosas y es que tú las quieres hacer. El paciente le gusta tomar bastante agua y se va complicando. Entonces hay unos trucos que es que el paciente tiene su botellita pequeña de agua, se va enjuagando la boca, se toma un sorbito, en vez de pasar el día entero y entonces con la ansiedad tomar demasiado, lo que va tomando de sorbito en sorbito el día entero. La sal, como promedio, por ejemplo, el paciente hipertenso, tú tratas de controlarlo y le dices, mira, no puede consumir más de 6 gramos al día. El paciente en insuficiencia no debe consumir insuficiencia leve más de 3, una insuficiencia de importancia más de 2. Pero ¿cómo tú mides eso? Una vez estábamos fuera del país en un congreso, nosotros nos llevamos bien con los nefrólogos, pero a veces también peleamos. Porque el nefrólogo le dice al paciente, no consuma más de 6 gramos al día de sal. ¿Cómo se mide eso? Una cucharita de postre coge 6 gramos, esa sería una medida. Pero eso es lo que usted va a consumir en el día. En el día completo, para las 3 comidas, son 6 gramos, serían 2 gramos por comida. Pero esa todavía ahí... Es mucha. Para que el paciente lo entienda así. Y el nefrólogo es más estricto, le dice, tú no puedes consumir más de 2 gramos de sal por comida. Pero la tapa de la pasta dental, la chiquita esa, eso adentro coge 2 gramos. Entonces tú le dices, nunca más de una tapita de sal de esa por comida, y así el paciente sabe que no debe consumir más de eso. El hipertenso son 6 gramos, una tapita por comida. Pero el de la insuficiencia cardíaca ya franca no debe consumir más de una tapita de eso por el día completo. Entonces, a veces eso es complejo. Hay pacientes que lo aceptan, hay otros que no. Si el paciente se adhiere a las recomendaciones, llega a buen puerto. Antes te decían tiene insuficiencia cardíaca y tú te imaginabas la muerte. La muerte. 5 años de vida y ya. En nuestros días, ya con los medicamentos modernos, esto no sucede así.
Hay otros factores de riesgo que son los genéticos. A veces el paciente tiene padres que murieron jovencitos, uno con el corazón grande, otro con el corazón hipertrófico. El grande me refiero al paciente dilatado, el paciente que tiene el corazón, antes le decían cardi bovis, corazón bovino, que tenía el corazón bien grande, pero ese corazón es grande y fino. Hay otro corazón que es el paciente hipertrófico, que muere, pero muere con el corazón bien grueso. Entonces, un familiar tuyo, además, por ejemplo, el que tiene predisposición por dieta, por familia, de hacer infarto, deben ser factores que uno debe tomarlo en cuenta. Tu papá, tu mamá, tus hermanos fallecieron temprano de un infarto, terminaron con insuficiencia cardíaca, entonces ya tú tienes que ir vigilando a la familia de que no llegue a esta etapa. A veces es doloroso que tú ves, por ejemplo, una familia que todos ellos terminan con el corazón dilatado, con el corazón hipertrófico. Tú tienes que ir entonces desde el principio. Doctor, una pregunta, y escúchame. Sí. Pero también eso influye los hábitos tóxicos alimenticios también que se lleven a cabo en la familia. Porque si, por ejemplo, yo estoy acostumbrado a comer grasa saturada, a comer todo es fritura, o sea, no comer saludable, también eso va a influir. Lo que uno ve en la familia, lo que uno va a aprender. Por eso es que también hay hijos que, aparte de lo genético, biológico, ¿verdad?, heredan las enfermedades por eso, por los malos hábitos. Las enfermedades cardiovasculares son multifactoriales. 1% elevado de ambiente y 1% de genética. A veces decir un número no es lo mejor, pero imagínate que tú tienes un 70% ambiente, un 30% genético. Mis padres fallecieron con un infarto, pero un infarto con una coronaria que estaba obstruida por colesterol. Entonces, si yo desde el principio me cuido, no consumo grasa mala, grasa trans, saturada, sí. Trato de hacer mis 30 minutos diarios de ejercicio de lunes a viernes, no consumo alcohol en exceso, no aumento de peso más del 25 del índice de masa corporal, entonces yo no voy a desarrollar la enfermedad. Pero si de lo contrario, mi padre era obeso, me pongo también en la misma línea de la obesidad, no hago ejercicio, consumo alcohol, consumo droga, voy a tener el mismo destino de mi padre. Sí, y eso pasa también en otras enfermedades, o sea, como la diabetes, el cáncer también. O sea que hay factores genéticos, pero hay una predisposición ambiental, que todo depende de tus hábitos. ¿Sabes que, Pichardo, la prevalencia de insuficiencia cardíaca y edema agudo de pulmón ha aumentado? Tanto así que en el hospital hay muchos casos en UCI. Yo le comentaba a mis compañeras porque es rotativo, cuando me toca rotar por UCI, me aparecen muchos. Tanto así que una vez eran todas las camas de edema agudo de pulmón en el diagnóstico. Y esos pacientes, ¿saben? Hay una restricción hídrica en cuanto a darle alimentación, o sea, darle líquidos y también colocarle una nutrición, ya sea enteral o parenteral, a esos pacientes. O sea, hay que ser muy meticuloso y muy cuidadoso, porque el paciente, ¿sabe? Eso puede causarle hasta la muerte. Claro. Y entonces también hay muchos de esos pacientes que no solamente tienen hipertensión, muchas veces tienen diabetes, o sea, tienen hasta insuficiencia renal. Y de verdad que es algo muy alarmante, Pichardo, ver todos esos pacientes así. O sea, se vuelve como, ¿qué es lo que está pasando? O sea, a veces hay casos en el área de cuidados intensivos que son repetitivos, o sea que casi todas que las son una camas, serie. Exactamente. Entonces eso como que da tanta curiosidad al médico, y qué es lo que está pasando con la población, porque de repente están todos esos pacientes con un mismo diagnóstico. Entonces hay que ver qué es lo que está pasando en la población hoy en día, que no se está cuidando, cuáles son sus hábitos, si no están llevando el tratamiento adecuadamente, si no están yendo a hacerse sus chequeos rutinarios, porque también el paciente descuida sus chequeos. El médico le dice, tienes que venir cada X tiempo, y tú le preguntas muchas veces y el paciente tiene mucho tiempo con el mismo tratamiento. Y casi siempre por descuido. Casi siempre ese cuadro es por descuido.
Antes Sí. la prevalencia, como decía la doctora Alta, era de un 2%. Eso ha aumentado, en la Pichardo, ¿eh? población Muchísimo. menores de 70 años y de un 10% en la población mayores de 70. Que ¿Eso dice cambió? que es una enfermedad, sí, cambió mucho. Que era una enfermedad de los adultos mayores, de los viejitos. Claro, y es lógico pensar que a la medida que tú vas envejeciendo, las condiciones cardíacas van cambiando. Pero era de un 2 a un 10. Eso era pre-pandemia. Post-pandemia, las situaciones no siguen igual. El número de casos ha aumentado mucho. Como ustedes decían fuera del aire, hay muchos jóvenes con Así es. insuficiencia. Por uso y consumo. Sí, y la doctora hablaba de que el paciente que llega a insuficiencia no es el paciente común y corriente. A veces llegan con insuficiencia los renales, una de las causas puede ser renal también, pero son diabéticos, son hipertensos. Es difícil un diabético que no llegue a hipertensión, y generalmente también te dañan el riñón, tanto por los problemas metabólicos como hemodinámicos. Ujú. Entonces, un paciente de un manejo, inclusive en cardiología, hay equipos en los hospitales que se dedican a manejo de falla cardíaca nada más. Porque de repente tengo un paciente que necesita espironolactona, que es un medicamento muy bueno, que lo va a beneficiar. Sin embargo, es un paciente renal y la espironolactona es un ahorrador de potasio. Que ahí tengo que ir valorando una cosa y la otra. Por suerte, hay medicamentos que nos ayudan tanto con los trastornos de la glicemia como con la prevención cardiovascular y renal. Y ahora, últimamente, los congresos nuestros van los cardiólogos, los nefrólogos y los endocrinos y diabetólogos. Pues estamos tratando de ver las enfermedades multifactoriales y con un equipo multidisciplinario. Antes uno quería ver el paciente solo, pero eso ya en nuestros días no es posible que un solo médico vea esta enfermedad que tiene tanta arista donde debe ser atendida. Doctor, una pregunta. Le he hecho muchas preguntas. No, tranquilo, es para eso el programa. Claro. Quiero trasladar este tema también a un tema actual, social, y es el uso de vape. Usted en su consultorio, en su consulta, valga la redundancia, haciendo una historial clínica a un joven o algo que sea hipertenso, ¿usted se ha visto con este tipo de casos de jóvenes que abusen del vape? Es que o ellos de la casi nunca juca? van. A veces la mamá lo lleva. La mamá lo lleva obligado, ras. ellos Porque no van. yo he visto muchos artículos en Instagram, ¿verdad? Sobre esos casos. De que se han hecho estudios ya científicos. Una alarma, ¿verdad? Sí. Bueno, se han hecho estudios científicos que dicen que sí, que hoy en día los jóvenes de 19 años en adelante, 25, 20, están padeciendo de hipertensión por el abuso de... Sí, el detalle con esos jóvenes primero es que viven una vida no muy adecuada. El muy estilo de sedentario. vida es sedentario por un lado, son nocturnos generalmente, y tú no sabes lo que le echan a los vapers, eso. Las drogas siempre han sido... Doctor, le están mandando saludos de Cabral. Una También le paciente. saludo a la gente de Cabral. Nelsa Medrano, Sí. allá en el barrio bajo. Sí. Con los vapers tú no sabes lo que está consumiendo. Las drogas son dañinas para todo el sistema, y uno de ellos es el corazón. Una vez tuvimos un jovencito, una de las causas de las que tú puedes terminar en insuficiencia son las arritmias, y el jovencito lo llevaron 2 o 3 veces con una arritmia bien compleja, llegaba a ser taquicardia ventricular, se ponía mal, el papá y la mamá no sabían qué hacer. Le buscamos toda la causa porque él mejoraba, revertíamos el cuadro y nuevamente regresaba 2 meses, 3 meses. Cuento corto, cuando revisamos que no nos queda más opción, le hacemos un doping al muchachito, tenía todas las drogas del doping. Wow.
Decía él que era que al lado de la casa consumían y que él, como estaba ahí mismo en el patio, al final, por secundariamente... Decía el doctor Pichardo, cuento corto, lo y tenía. es que aquí el tiempo es corto. Dios mío. Muy corto, Se y terminó. más cuando se trata de temas que lo maneja el doctor Pichardo, aunque todos tenemos nuestra especialidad, lo hacemos muy bien, pero es interesante siempre saber del corazón. Y les recordamos que este espacio de Médicos en la Radio llega a ustedes gracias a la clínica dental número 1 de todo el sur, Nat Clinic. En Nat Clinic contamos con nuestro propio laboratorio dental, con la tecnología más avanzada de toda la región para asegurarte el mejor trabajo dental en el menor tiempo posible. Haz tu cita hoy llamando al 809-524-5858. Nat Clinic, todo en odontología. Médicos en la Radio fue presentado a ustedes gracias a Farmacia Dignalis, al servicio siempre para tu salud. Farmacia Dignali, y como decía anteriormente, el tiempo en radio es corto, y más cuando se trata del doctor Corazones. Búsquenlo, déjense ayudar. El corazón no pregunta, por eso hay gente que dice, pero si estaba bien hace un momento. Es precisamente porque es un órgano que no se ve, pero el doctor Pichardo lo ve y lo lee. Médicos en la Radio desde la Grandota de Barahona, Palma 90.7. Desde aquí le decimos que sean prudentes y que anden con cuidado.